De tal forma fue que se autorizó, pues sí, pero yo no me percaté de que, o sea, no analicé que en su momento la señora oficial indicó que las únicas preguntas que se iban a hacer eran las que estaban ya previamente calificadas en el expediente de mérito. Y las repreguntas que intenté incorporar posteriormente al proceso no me dieron oportunidad, porque habría que calificarlas primero, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, la oportunidad esta de los señores no era una, no era una cuestión que le diera mucha ventaja. Al final de cuentas, hubieron contradicciones que ellos tuvieron y aseveraciones sin ningún tipo de fundamento más que la propia palabra del testigo. El no estar el juez que va a resolver el caso me da la oportunidad a mí, eh, al final del periodo de prueba en la vista, cuando yo evacué la vista, de traer a colación las argumentaciones de estos testigos, en donde, por ejemplo, uno de ellos manifestaba que vive en el barrio San Francisco y que es vecino del demandante, sin embargo, el demandante vive en Avenida Chipilapa, eso es una incongruencia, ¿verdad? Y por otro lado, manifiesta otro señor de que él... Permítanme, por favor. Disculpe. Y mientras que el otro individuo indica que en algún momento hizo presencia en algunos lugares para determinar situaciones, sin embargo, no precisa lugar, hora, tiempo, modo, de tal forma que eso va a ser importante y de las mismas declaraciones de estos testigos, pues entonces voy a poder argumentar. Pero la experiencia que yo les quiero compartir a ustedes es que a veces, si nosotros podemos no evacuar una audiencia si no está el juez, no la hagamos. Porque yo lo que no quería era atrasar, alargar el proceso, puesto que si no se hace la audiencia el día de hoy, se iba a hacerse tal vez dentro de unos 15 días o un mes, ¿verdad? Y realmente a mi cliente le interesa de sobremanera terminar con ese proceso. Pero es importante primero pues, ver algunas cuestiones y no tomarlo a la ligera. La utilidad en este caso del derecho para estas personas, en el caso particular de mi cliente, es que necesita resolver esa situación lo más pronto posible, pero a la vez demostrar que las argumentaciones del demandante no son concretas, no son correctas y que quiere hacer ver que la culpable de la de que se diluya la relación es la cliente mío, mientras que es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a lo que nosotros digamos en nombre de nuestros clientes. Eh, y pues eso, sus compañeros, eso sucedió hoy en el tribunal. Bastante, es bastante importante que a ustedes se les extiendan las experiencias que uno va teniendo en el diario diligenciamiento de los diferentes procesos para que ustedes los vayan tomando en cuenta y a manera de consejo, pues en su momento oportuno puedan tener una mejor técnica, porque al final de cuentas eso es lo que pretende la universidad, ¿verdad? Crear un perfil, crear un nivel académico que a la hora de tener este tipo de situaciones, este, puedan resolverlo de la forma más concreta posible. Eh, pues al final no era un interés particular, sino una situación final que a la cliente le interesa terminar el proceso. Por eso se accedió pues
a diligenciar los testigos sin la presencia del señor juez. Muchas veces uno en el estudio, en el proceso de estudio de la preparación académica, en la preparación académica ustedes van a ver los ideales de los procesos. En la práctica cotidiana es muy diferente, compañeros. Por ejemplo, esto que les comento, el artículo 136, 137 del Código Procesal Civil y Mercantil indica que las repreguntas deben ser incorporadas antes del proceso, las cuales serán calificadas o dentro de la misma audiencia. Sin embargo, no se accedió. Se puede interponer un recurso, una nulidad del procedimiento, pero en la lealtad del proceso, en la lealtad de que fue aceptada la audiencia en esas condiciones por mi persona, entonces no se debe de presentar recurso alguno. Por eso es que tenemos que tener bien claro, compañeros, qué es lo que nuestro cliente pretende y muchas veces acceder, ¿verdad?, a que las cosas no se hagan conforme al ideal de las normas, pero que se hagan conforme al interés final de nuestros clientes. Eso les quería compartir, ¿verdad?, la experiencia del día de hoy. Y bueno, vamos a continuar con nuestra clase de esta noche, que concierne al tema de la igualdad ante la ley. Si ustedes, ustedes han sido mis estudiantes, muchos, en varias oportunidades, en escuela y en curso de semestre normal. Alguien que me quiere indicar la igualdad ante la ley, ¿qué es lo que le hace pensar? ¿Qué es lo que puede, con sus propias palabras, compartirnos de lo que significa la igualdad ante la ley? Buenas noches, Lick. ¿Me escucha? Sí. Escuchamos. ¿O alguien más que quiera compartir? Por eso le preguntaba, pero para mí la igualdad es, por ejemplo, de que la ley no se inclina ante ninguna de las dos partes, si hablamos en ese sentido, ¿verdad? A la hora de un litigio, que la ley debe ser equilibrada y no inclinarse por ninguna, ¿va? Y, por ejemplo, tomar en cuenta ideologías y otro tipo de cosas, refiriéndose a ese sentido de igualdad de la ley. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Licenciado, para mí hace referencia a que la ley debe aplicarse con la misma rigurosidad a todas las personas, sin importar estrato social, su género, entre otras características. Gracias, Jimena. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Buenas noches. Ajá. Pues a primera vista, como se entiende, pues como dijeron ya los compañeros, de que la ley no va ni al hombre ni a la mujer, y como lo establece también nuestro artículo 4 de la libertad e igualdad. Pero yo pienso de que esto es algo muy importante ante la sociedad y ante, igual que la ley, pues, porque en ciertos casos esto no se cumple. Bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Lick, solo para terminar de apoyar a los compañeros, por eso creo que surgió el emblema de la justicia ciega. Ah, excelente, muy bien. Bueno, gracias, compañeros. Veamos, iniciamos desde la lógica misma. La igualdad es la coincidencia o equivalencia parcial entre diferentes entes. Recuerdo que en algún momento conversaba con algunos de ustedes en relación a que la igualdad en sí misma no existe. Ni aun los países que utilizan sistemas socialistas, comunistas, en donde se intenta equiparar a las personas, es complicado mantener una igualdad. La igualdad en sí misma es una aspiración, es un sueño de la sociedad, en la que pretende la sociedad
en la que pretende el individuo que sea catalogado en las mismas condiciones que los demás, y eso por naturaleza misma es imposible. Kenneth tiene características muy diferentes a las mías, Jimena también, y así todos ustedes, los compañeros que estamos presentes, los 20 y algo que estamos en esta sesión, tenemos cualidades y capacidades distintas, cada cual dentro de su propio interés y ramo puede ser más o menos competente. Y eso no es malo. Esa diversidad precisamente es la que enriquece a la humanidad y es precisamente la que hace que nuestra sociedad sea característica de los seres humanos. Sin embargo, el hombre a través de su historia ha intentado equiparar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes espectros, su esencia y su presencia en este planeta. La igualdad ante Dios fue una lucha por muchos años muy importante, una lucha genuina en la que el hombre intentó demostrar que no habían seres especiales tratados por Dios, sino que todos teníamos esa misma equivalencia. Entonces, encontramos, por eso es que el cristianismo tuvo tanto éxito, porque el cristianismo convierte a todos en igualdad. Y es precisamente una de las aspiraciones en las que el Mesías decía o indicaba cuando hablaba con los demás, que tanto personas judías como no judías eran iguales ante Dios. Y esto era lo importante, quizá, y era uno de los aspectos más relevantes de su mensaje. La igualdad como humanos ha sido importante, puesto que la desigualdad religiosa creó una desigualdad humana. Habían seres especiales elegidos por Dios y habían seres que no eran elegidos por Dios. Y los seres que no eran elegidos por Dios eran discriminados y los seres que eran electos por Dios eran los que dirigían a los demás. Cuando se dio esta igualdad ante Dios, se dio un problema de identidad. Y entonces surge la igualdad ante la humanidad, y esta igualdad no es otra cosa que todos los humanos son idénticos. En sí mismos, hoy existen luchas en las cuales podemos ver todavía esa esencia, donde hay imágenes donde encontramos que ricos, pobres, negros, blancos, todos son iguales. Porque el hombre siempre busca esa identidad propia, esa identidad única, como especie, como un espécimen. Cuando nosotros hablamos de los perros, no nos dirigimos si son huskies, si son chihuahuas, si son perros San Bernardo, o cualquier tipo de perro. El perro es perro. Y el hombre aspira a también tener esa misma equiparación. Cuando hablaba de hombre, ser hombre. Y en sí misma la palabra hombre hace una discriminación incluso de la mujer. Sería mejor decir humano. Pero la palabra humano ya lleva un género y por eso son esas luchas graves que hay y esos últimos movimientos totalmente radicales en donde incluso están anulando letras para poderse para poderse identificar todos. Pero la igualdad ante la ley surge nuevamente, nos toca retrotraernos a la Revolución Francesa, en donde destronan a los reyes y convierten a una sociedad desigual, en donde había un grupo especial dirigido por Dios, supuestamente a través de los reyes, y entonces al no existir reyes se crea un país con ideas de la democracia griega, pero también con ideas del imperialismo romano. Entonces surge la igualdad ante la ley. ¿Y qué es la igualdad ante la ley? Esta igualdad ante la ley no es otra cosa que aquella semejanza que se va a buscar, esa afinidad o aproximación entre los diferentes entes. Pensando pues que ente es todo individuo, toda persona. La dimensión plural, relacional y comparativa de la igualdad se traduce entonces en que los aspectos de dos o más entes coinciden. Entonces, de esa manera, vamos a encontrar que en la conciencia del hombre, en la conciencia del humano, políticamente, legalmente va a haber una igualdad. Es un reconocimiento entonces desde un punto de vista legal, desde un punto de vista jurídico, en que todos los ciudadanos van a tener paridad y trato en la legislación y en la aplicación del derecho. Sin duda alguna, esta es una
Este es un eufemismo. Esta es una aspiración. Ejemplo, cuando una persona no paga impuestos, ya hay una diferencia de impuestos. Ya hay una diferencia de ciudadanos. Cuando el derecho penal considera que un reincidente es peligroso para la sociedad, hay una categorización de incluso los mismos delincuentes. ¿Por qué? Porque entonces ya hay una aplicación de una doctrina que se llama doctrina del derecho penal del enemigo. Entonces la igualdad, siendo una aspiración, anticipa ya la isonimia griega de los aqueabilitas romana. Es decir, la importancia decisiva que dio la revolución burguesa allá en Francia, en donde se propuso que uno de los principales objetivos de esta revolución burguesa era terminar con el sistema de inmunidades y privilegios que se tenían en el mundo feudal. La lucha contra la arbitrariedad y el despotismo de las revoluciones burguesas del siglo XVIII proclamaron la igualdad jurídica de todos los hombres. Y resulta, pues, compañeros, resulta realmente risible, resulta realmente ilógico, como por ejemplo en Guatemala se buscó la igualdad de los individuos, la libertad de los individuos a través de las revoluciones de los grupos burgueses, pero lo que sucedió fue totalmente distinto. Hubo una igualdad en el acceso al poder por parte de ellos mismos, pero en realidad al mundo, a la gente común, a la gente en general, no fue, compañeros, hasta por ahí por 1930, 100 años después, que se comenzó a darles derechos a los indígenas para votar, se les comenzó a dar derechos a las mujeres para votar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que estas personas que eran trabajadores de alguna hacienda fueran obligados a votar por un X o Y líder, pseudo líder, que interesaba al dueño de la finca. Miren, compañeros, los acarreos en Guatemala devienen desde el tiempo de la colonia. Imagínense, recordemos la historia de la independencia en donde la esposa del doctor Molina, doña Bedoya de Molina, Dolores Bedoya de Molina, dice la misma historia, que ella llevó gente a las afueras del palacio y quemó cohetillos para hacer presión que se firmara la independencia. Imagínense, ya habían acarreados en esa época. Y no crean ustedes que eran personas de dinero, eran personas comunes, simples. Eran personas como nosotros, personas con necesidad. La gente de dinero siempre se ha aprovechado del pueblo. Entonces, esta igualdad, no es otra cosa que una aspiración y que la ley la registra, puesto que debe de haber dentro de los países una justificación para poder decir que todos somos ciudadanos. Todos somos iguales para pagar impuestos, pero no todos pagamos impuestos porque, por ejemplo, hay leyes, hay normas en Guatemala que hacen que determinados individuos no paguen impuestos, puesto que supuestamente ellos vienen a crear fuentes de empleo y a través del IVA de lo que pagan las personas, a ellos se les exonera, porque en la idea de que el Estado debe crear condiciones para el desarrollo de la empresa. Pero en la teoría, la igualdad de todos los ciudadanos fue un logro y avance de las constituciones del siglo XX. En 1948, la igualdad ante la ley fue consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y este principio de igualdad se llevó a la Constitución de 1985, pero esta igualdad ante la ley no garantiza una real igualdad. No garantiza una real igualdad. A nivel cotidiano, nosotros vemos cómo sutilmente hay una desigualdad, sobre todo las mujeres. Y hoy por hoy, para poder equiparar esa desigualdad, se optó por crear normas especiales para proteger a las mujeres. Entonces, hoy por hoy, los hombres nos encontramos en desigualdad de condiciones entre las mujeres.
Sin embargo, Luke indica que todos los hombres tienen inclinaciones y facultades. Mientras que para Rousseau, la igualdad se mide en relación a las capacidades y méritos de cada individuo. A ver, analicemos un poco lo que Rousseau dice. La igualdad se mide en relación a las capacidades y méritos de cada individuo. Esto va en concordancia con la selección natural, con la misma anatomía, con la misma antropología, en donde nosotros no podemos aspirar a una igualdad. ¿Por qué no podemos aspirar a la igualdad? Porque realmente la igualdad es inexistente. La igualdad es un sueño, es una utopía que busca crear una sensación distinta. Fuera más importante para nosotros. Fuera más importante aceptar esa desigualdad, porque entonces nosotros en desigualdad de condiciones vamos a aspirar a encontrar nuevas áreas de desarrollo y entonces vamos a exigirnos en sí mismos. Esta igualdad ante la ley, esta igualdad social que en algún momento se buscó, era más efectiva, más eficiente, por ejemplo, en los pueblos indígenas precolombinos, en donde quien nacía siendo esclavo iba a ser esclavo toda su vida. Quien nacía carpintero no podría aspirar a ser otra cosa que carpintero. Es más, en Europa, quien era artesano y lograba ser maestro artesano era un éxito dentro de su mismo grupo. Cuando vamos a ese pensamiento de la igualdad en donde todos podemos aspirar y acceder a mejores niveles de vida, efectivamente es un logro. Pero no podemos asegurar, compañeros, no podemos nosotros, no podemos confirmar a la sociedad, no podemos como profesionales salir y decir, no, existe una igualdad ante la ley. No es cierto. ¿Es factible luchar para la igualdad? Sí. Y es que la igualdad no es una semejanza de capacidades o méritos. La igualdad es aquella posibilidad que tiene el individuo de poder acceder, de acuerdo a la ley, a niveles económicos que su esfuerzo le permita, a niveles económicos que su inteligencia le acceda, a niveles económicos, a niveles sociales, a niveles culturales, que él mismo tenga interés. Fíjense que, por ejemplo, para mí es fundamental que mi hija estudie inglés, fundamental. Es más, incluso hace unos meses, con la pena que no le resulta atractivo, busqué un texto muy bueno con discos tanto en audio como en DVD para que pudiera ver, oír y leer el idioma inglés. No le gusta, descargué Duolingo en el teléfono. Le descargué cualquier cantidad de aplicaciones a manera de que si está en el teléfono, pues que esté jugando algo relacionado con el inglés. Muñequitos, jueguitos. Hay un juego muy interesante en donde va corriendo un tigre y el tigre va sumando, pero las sumas van siendo en inglés. No le gusta. Me sorprendió hace como unos 2 semanas que apareció en el Duolingo que se inscribió a italiano. Y ella anda contenta. A veces está comiendo algo y yo llego y ella misma está recitando, relatando de acuerdo a la aplicación palabras o frases en italiano. No es lo que queremos los papás, no es lo que quiere el país, no es lo que quiere el gobierno, es lo que el individuo desea, pero tener la libertad de elección, esa igualdad que nosotros buscamos de la ley, es una igualdad ante el Estado mismo, que el Estado garantice diferentes aspectos que le permita a la persona acceder a niveles culturales diferentes. Entonces, ¿qué podemos decir entonces en relación a la igualdad?
La igualdad es entonces para el Estado el respeto, protección y garantía o cumplimiento del derecho a la igualdad. Eso es lo que se busca. Una igualdad de condiciones. A veces yo veo que hay personas que conversan y que indican, dicen, bueno, es que no hay igualdad porque al señor que se robó o que se hurtó ahí del mercado un quintal de maíz para comer con su familia porque estaban pasando penas muy graves y era agricultor y la cosecha se le perdió. ¿Por qué a él le pusieron 3 años de cárcel y por qué al funcionario tal que malversó 2, 3 millones de quetzales, él ahí anda libre? Esto no se trata de categorías, se trata de argumentos y de formas de resolver los procesos. Muchas veces, efectivamente, a las personas de escasos recursos, que no pueden contratar a un abogado especialista en una materia, le va mal, es cierto. Eso no quiere decir que no hay igualdad ante la ley. La delincuencia, al igual que los pecados, son de la misma categoría. No se puede indicar que hay delitos pequeños y delitos grandes, porque todo tipo de manifestación contra la sociedad es nociva. Lo que es distinto, compañeros, es la incidencia social que tiene un delito, el daño que hace a la sociedad un delito. El ultraje de una niña es tan escandaloso, es tan aberrante, es tan sucio, que debe ser castigado de forma severa. Pero el hurtar una bicicleta a un albañil que viva abajo de las letras de Jalapa y que esté trabajando en el barrio El Porvenir o en la planta de agua, es igualmente sucio, es igualmente molesto, es un daño grave que se hace a esa persona, porque es una herramienta de trabajo. De tal forma que nosotros no podemos ver a los delitos catalogados como grandes o pequeños. La diferencia es el daño que le hace a la sociedad. Porque si le hurtan a una persona una motocicleta, para nosotros pues, quizá puede llegar a ser algo común. Pero si esa motocicleta le pertenece a una persona que trabaja en una empresa de créditos, que la está pagando aún, que la herramienta de trabajo es esa y si no la tiene seguramente lo van a despedir, que tiene una meta que cumplir y si no llega a esa meta, pues entonces igual lo van a despedir. Es inmoral, es incorrecto, debería castigarse severamente. Es más, no debería, se debe castigar severamente a esas personas que hurtaron la moto. ¿Por qué? Porque es igual de escandaloso a que asesinen a una persona en la calzada de 25 balazos. La diferencia es el daño social que se hace. Por eso la igualdad ante la ley realmente se refiere a un aspecto, a un aspecto meramente intencional de la norma, intencional del derecho, en donde el derecho busca que mediante esa equiparación de los individuos ante la ley, estos respondan de sus actos de forma no igual, sino respondan por los actos que cometen de forma adecuada a la gravedad de los mismos. Dice acá que respetar el derecho generalmente significa que el Estado no debe violarlo directamente y debe reconocerlo como un derecho humano en su legislación. Todos los estados que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos están obligados a reconocer el derecho de igualdad ante la ley de mujeres y hombres. Y se debe proteger, promulgar y crear normas y mecanismos. Cumplir y garantizar un derecho significa entonces adoptar medidas necesarias para crear instituciones y procedimientos que permitan que las personas puedan gozar de ese derecho. No es solo crear las normas, deben de existir las herramientas legales para que las personas también los gocen. Fíjense que esta perspectiva de los derechos humanos inclusive no está sujeto a una realización progresiva, es decir, una dinámica de que cada vez haya más derechos. Como si están, por ejemplo, los derechos
económicos, sociales y culturales, que estos cada vez van creando nuevas normas, va incorporándose nuevas áreas de la sociedad, de nuevas áreas de la vida social, para poder tener sujeto al Estado de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley es una igualdad en la cual los estados deben de garantizarlas. Y es que fíjense que esta igualdad debe de ser al menos una aspiración, puesto que si ni siquiera eso nosotros hacemos como sociedad, si ni siquiera nosotros exigimos del propio Estado y nos exigimos como sociedad buscar la manera de equiparar a las personas ante la ley. A pesar de que sabemos que no se puede de forma biológica, no se puede de forma intelectual, no se puede de forma social, incluso no se puede equiparar a las personas de forma económica, porque cada quien va a tener el éxito económico, social, cultural que quiera. Pero lo que sí podemos es exigir que existan igualdades para todas las personas, para que ellos puedan aspirar a esos niveles económicos, sociales y culturales. Y que cada quien que haga un ilícito, que responda ante la ley de forma igualitaria. No, por ejemplo, a una persona que sustrajo un teléfono, ¿verdad? De una tienda, que responde de igual manera a una persona que estaba extorsionando y que para poder crear esa zozobra, ese temor, tuvo que asesinar a 5 personas. Eso no vamos a responder de la misma naturaleza, pero sí responder de acuerdo a las actitudes y actividades que realizamos dentro de una sociedad. El derecho subjetivo es importante en este sentido, puesto que ahora que vimos que debemos de tener la igualdad ante la norma, el derecho subjetivo, como conjunto de normas, regula la manera de conducta de los hombres que se encuentran en la sociedad y que el derecho subjetivo nos va a llevar a aquella facultad que tiene la persona, ¿verdad? De hacer o de exigir aquella coacción o aquel apremio que el derecho le permite a la sociedad a través de la autoridad infringir en una persona que no ha cumplido con una obligación. El derecho subjetivo es un derecho de facultad. Es un derecho que es facultativo, es un facultas agendi. ¿Por qué se dice esto? Porque el derecho subjetivo es una prerrogativa que tienen las personas frente a ciertos bienes o personas o individuos de hacer exigir los derechos o las obligaciones que fueron manifestadas. Cuando yo le doy una cosa mía a alguien y no me la devuelve, yo tengo varias opciones. Una de esas opciones es que hizo una apropiación indebida, que si no estando yo en mi casa llegó, lo tomó sin mi permiso, puede ser un hurto, que si me lo sustrajo de forma violenta o con amenazas, eso ya es un robo, ¿verdad? Pero voy a determinar yo si me interesa recuperarlo. En el catálogo de norma de delitos, en el catálogo de faltas, en el catálogo de las diferentes manifestaciones diferentes manifestaciones antijurídicas en la legislación guatemalteca, encontramos varias, en donde se faculta al individuo a exigir el cumplimiento de la norma. Cuando alguien extiende un cheque, se convirtió en una costumbre tan común que hubo que convertir a esa costumbre en un delito, en un crimen. Estafa mediante cheque.
Una persona a sabiendas de que no cuenta con los bienes suficientes extiende un cheque defraudando al otro individuo en sus bienes. Es una estafa mediante cheque, es un caso especial de estafa. Pero ¿qué sucede cuando sí lo tiene? O sea, yo tengo 15 días para poder hacer efectivo un cheque. Entonces, vengo yo, extiendo un cheque y espero 15 días. Y si en 15 días no recogen ese cheque y yo utilizo el dinero para alguna otra cuestión, no se configura el delito. No hay una estafa mediante cheque. ¿Por qué no lo hay? Porque se pasó el plazo legal. Yo me puedo defender indicando, bueno, yo fui, vi en el banco que tenía dinero, compré, lo invertí. Yo no estoy en obligación de saber si se cobró o no se cobró el cheque. Yo lo extendí y la persona tiene la obligación de cobrarlo sin interés. Hay personas que los endosan, los entregan, los invierten en cosas, pero entregan los cheques. Para eso, entonces, debió de haber buscado a la persona o pedir un cheque de caja, no sé. Pero dejando fuera el cheque, cuando yo doy un dinero por la simple tradición, es decir, entregándolo de mano en mano, y la persona no me ha pagado, no me quiere pagar o no puede pagarme, entra el facultas agendi y seré yo el que voy a pedirle o no que cumpla con su obligación. Ese es el derecho subjetivo, en pocas palabras. Ustedes ya lo han estudiado, seguramente lo han estado viendo en otros cursos. La concepción clásica del derecho subjetivo viene del derecho romano, es decir, no viene del derecho romano, sino del derecho moderno. Fíjense que el derecho romano había una gran diferencia entre la idea de derecho subjetivo y el jus. El jus en el derecho romano, de acuerdo al digesto, que es lo justo, y se aplicaba a la persona individual, ¿verdad? El jus era parte que debe ser atribuida a alguien en relación con otras personas individuales, en la repartición que se hiciera de algo. El jus o ius en Roma se acompañaba del genitivo con el que se hacía referencia a la facultad otorgada. Por ejemplo, jus domini, el derecho a propiedad, jus connubii, el derecho a contraer matrimonio, el jus suffragii, el derecho al sufragio. Pero la concepción original del concepto del derecho subjetivo rebasa esa prerrogativa individual y antiguamente el derecho subjetivo se convierte en el principio y fin del derecho porque se halla en la naturaleza misma del hombre y en esa libertad, como lo dice Hobbes, de poder exigir o no el cumplimiento de una obligación. Recordémonos que allá en la antigüedad, en los principios del derecho, eran las personas las que hacían referencia a las diferentes faltas o delitos que se cometían. Imagínense ustedes que si bien existía la ley del talión, no significa que se aplicara la ley del talión necesariamente. Había gentes, seguramente, que no exigían el cumplimiento. El derecho de naturaleza, que se llama generalmente jus naturale, es la libertad que tiene cada uno de pensar como quiera de su propio poder, para la preservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida. Es aquel juicio o razón que tiene el individuo de lo que en sí mismo le interesa. A eso se le llama derecho de naturaleza o jus naturale. Por ende, el derecho subjetivo es fin en razón de que la norma de derecho, que es el resultado del contrato social, tiene como objeto garantizar los derechos de cada uno después de que el Estado los haya establecido de manera a asegurar su efectividad. En otras palabras, entonces, el derecho subjetivo es aquella facultad, aquella oportunidad que tiene el individuo de hacer efectivo el derecho que el Estado ya creó.
en ciertos aspectos. Recordémonos que también existe un derecho punitivo, que es un derecho que se exige. Hoy por hoy, modernamente, hay también un derecho tributario en el cual no existe el derecho subjetivo en el aspecto de intención. Es más, el Estado le exige a la superintendencia y al superintendente hacer los cobros de los impuestos. Pero en esta materia, en sociología, vamos a ver esta versión de lo que es el derecho subjetivo. Para Kant, para Immanuel Kant, es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según la ley de la libertad. La ley de la libertad, retrotraigámonos, entonces, que la ley de la libertad es semejante a la ley o al derecho de naturaleza, en donde cada uno tiene el poder, cada uno observa su propio poder, observa su propia vida y considerará a su propio juicio su razón si va a ser efectivo o no los derechos que el mismo Estado le ha otorgado. El contrato, ya vimos la igualdad ante la ley, hemos visto el derecho subjetivo desde un punto de vista muy filosófico. Y ahora vamos a ver el contrato. El contrato es muy importante para este tema, porque el contrato lo vamos a ver desde dos aspectos básicamente muy importantes. El contrato es fuente del derecho. El contrato también es una ley privada, una ley especial. El contrato es aquella norma o aquel pacto, convenio, que puede ser oral o escrito, en donde las partes aceptan ciertas obligaciones, aceptan y se obligan y también crean derechos. Fíjense que cuando se crea un documento, este también se denomina contrato. Esencialmente el contrato es un acuerdo de voluntades que es entre dos o más personas. Yo quiero hacer una acotación acá. El término dos o más personas es porque, aun cuando el contrato, por ejemplo, el contrato de el contrato necesita dos individuos, pero hay algunos contratos muy especiales en donde yo me puedo incorporar a la voluntad del otro. Eso lo van a ver en civil, en el derecho de obligaciones, si no es que ya lo están viendo. Y puesto que en cada una de las cláusulas el contrato va a establecer las relaciones entre los firmantes en una determinada materia. Fuera de la cuestión social, para nosotros los abogados y para nosotros los notarios, cuando digo los abogados y notarios, me refiero a nosotros los que estamos en esta sesión, es muy importante establecer que el contrato constituye, compañeros, una manera como el notario vendrá a exponer la voluntad de las personas y le dará forma legal a lo que las personas nos manifiestan. Por eso que nosotros analicemos efectivamente el contrato es sumamente importante. Fíjense que en Guatemala el artículo 1517 indica que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Por su parte, el artículo 1518 indica que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, exceptuando cuando hay algún tipo de validez especial. El artículo 1519 nos indica que desde que se perfecciona un contrato obliga a los contratantes, siempre que esté dentro de la disposición legal y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. En este sentido, compañeros, yo quiero hacer una aseveración, puesto que este tema precisamente riñe, pero de forma muy fuerte con la ley de extinción de dominio. Fíjense que la ley de extinción de dominio indica que cuando una persona obtiene un bien que se presume proviene de una actividad ilícita, se pierde a favor del Estado. ¿Qué tiene que ver esto con los contratos? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?
Resulta que llego yo y hago un negocio con Juan Pérez, y Juan Pérez es narcotraficante, pero yo no lo sé porque Juan Pérez es de Izabal, yo soy de Jalapa, y Juan Pérez compró un terreno en la calzada Justo Rufino Barrios y me lo está vendiendo a un buen precio. Está dando en 100,000 quetzales, un lote de 10 por 20 en el asfalto, pura carretera. Yo veo que es un negocio muy bueno, y yo estoy actuando de buena fe, pero cuando esta persona, digamos que a los 2 meses es apresado por narcotráfico y evidencia el Estado que me vendió a mí una propiedad proveniente supuestamente de actividades ilícitas, yo pierdo esa propiedad. Entonces este artículo 1519 riñe con esa norma, con la ley de extinción de dominio, y debe hacerse una revisión profunda de la norma. Por eso nosotros cuando estemos ejerciendo como notarios, tenemos que tener mucho cuidado y nosotros somos los obligados a darle certeza jurídica al cliente. Entonces, en principio, habría que ver precio, habría que ver ubicación, de dónde proviene el bien. Hace unos días me buscó una persona para comprar un terreno en un área de Jalapa de muy buen lugar en Jalapa y se lo estaban dando en 60,000 quetzales. No, miento, en 25,000 quetzales. Y le digo yo, ¿qué documento te van a dar de respaldo o con qué documentos se respaldan ellos? Ah, es que fíjate que ellos lo que tienen son unas declaraciones juradas. Muy bien, declaraciones juradas, sí. Vamos a conocer el lugar, le digo yo. Fuimos al lugar y ya estando en el lugar, resulta que quien cobraba la luz era Codeca. Es una invasión. Yo le podía hacer la escritura al muchacho, pero ¿qué iba a pasar? No le estaba dando certeza legal. Era notorio que ahí había un conflicto. Entonces nosotros tenemos que prever estas cosas. Nosotros tenemos que dar un servicio de calidad. Desde el punto de vista social, un contrato es un pacto que puede establecerse por escrito o puede ser de forma oral. El contrato social, esto sí es bien distinto. El contrato social, esta es una idea, es una filosofía, esta es una, el contrato social es una propuesta que se hace como consecuencia de la búsqueda que tiene el humano de organizarse socialmente. El contrato social es aquella carta en donde un grupo de personas se comprometen consigo mismos y crean un Estado. Fíjense que el contrato social se utiliza en el ámbito del derecho, en el ámbito de la sociología y las ciencias políticas. Es aquel acuerdo que tiene lugar en el seno de un grupo de individuos. Este concepto supone que la totalidad de miembros está a favor de lo convenido, aceptando someterse a las normas comunes y reconociendo la existencia de una autoridad que regulará ese orden. El contrato social se utiliza en el ámbito del derecho. Perdón, aquí repetimos la misma idea. Esta teoría del contrato social es utilizada para explicar el origen del Estado. Fíjense, el origen del Estado. ¿Y qué es el Estado, compañeros? ¿Alguien que me quiera indicar qué es el Estado? Ente de gobierno, ¿le? Ajá, muy bien. ¿Qué más puede ser un Estado? ¿Qué es el Estado? Cuéntenme, quiero saber. ¿Se le cortó la comunicación al compañero? Ajá.
Una forma de organizar a la sociedad, Lick. Una forma de organización social, muy bien, gracias. ¿Qué más puede ser el Estado? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Es una organización política. Ajá. Es una organización política. Grupo de órganos con el fin de ordenar y llevar las riendas de un país, un pueblo, un determinado grupo de personas que viven en sociedad. Bien, entonces creemos que efectivamente el contrato social efectivamente es aquella manera de explicar el origen del Estado. Pues los seres humanos con la intención de vivir en sociedad crean un contrato social que les brinda determinados derechos, pero a la vez les exige dejar de lado ciertas libertades. Esto ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Y las cláusulas del contrato social establecen los derechos y obligaciones ciudadanos, siendo el Estado aquel órgano creado, aquella autoridad que ustedes indican, que va a ser el que va a garantizar el cumplimiento de ese pacto. Los hombres entonces delegan el uso de la fuerza, ¿cómo es que le llaman aquí en Guatemala? ¿Cómo es que dice la Constitución? Van a delegar en el Estado la soberanía. Y el Estado va a ser quien ejerza la soberanía y la va a transferir a los tres grandes poderes que tiene el Estado para su funcionamiento, como es el ejecutivo, legislativo y judicial, en donde cada cual va a funcionar, pero no se va a interferir y cada cual va a servir de contrapeso del otro. Va a estar constantemente vigilando. Pero en Guatemala somos tan inteligentes, nos gusta hacernos bolas de tal naturaleza que creamos un cuarto poder, que es la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad viene a ser como un árbitro que va a venir a estar verificando si los tres poderes del Estado se están respetando. Y a la hora de que no se respeten, va a venir entonces llorando el organismo ejecutivo y va a ir a llorar a la Corte de Constitucionalidad que los magistrados no permitieron tal situación y que ese es inconstitucional. Y luego va a venir entonces el Congreso y se va a pegar a la Corte de Constitucionalidad que el organismo ejecutivo les está exigiendo que se cumpla con tal cuestión y que es inconstitucional. Entonces creamos ese nuevo poder. Y ese nuevo poder lo que hace es crear burocracia, crear incertidumbre, y cuando este cuarto poder se politizó, entonces se convirtió en un sistema inoperante. A ver, Aarón, te escucho. Lick, entonces el periodismo sería el quinto poder del Estado, ¿verdad? Sí, hay varios poderes inmiscuidos en el quehacer del Estado. Hoy por hoy las ONGs son muy poderosas. El periodismo, lamentablemente, a pesar de tener una buena opción, una buena oportunidad de ser algo positivo desde la colonia misma, recordémonos, si ustedes quieren regresen a estudios sociales y nos vamos a encontrar con que los periódicos que existían en la colonia de los criollos hacían constantemente críticas al rey. Si vamos a Francia, precisamente, fíjense cómo la imprenta vino a desenvolver muchas cosas y vino a crear muchas situaciones. Un símil hoy es las redes sociales. La caída de Otto Pérez Molina responde a una estrategia de redes sociales. Y así muchos países están recibiendo ese bombardeo. Aarón, te escucho. Dejé la mano arriba, Lick, disculpe. Muy bien, que sea casaca, hubieras colocado ahí. Bueno, los hombres entonces van a dar al Estado esa potestad de que legítimamente ejerza violencia contra ellos mismos. Entonces, esto es de tomar... ¿Qué manda? Si quiere de casaca, le digo. Como la casaca creíble. Entonces es importante que el contrato social, el término contrato social, no es natural, sino viene de la mera voluntad de los individuos y que pretende justificar la existencia de un Estado y de un poder. Las características del contrato social pueden cambiar y puede convertirse en una cuestión meramente propia de cada sociedad y
debemos de tener bien presentes que en el contrato social la justicia y la libertad van a estar meramente comprometidas, puesto que esto va a responder a los intereses de la sociedad que cree este contrato social. El contrato social muchas veces es tácito, otras veces es implícito. Y ya en Grecia, en la antigüedad de la Grecia, hace más de 5.000 años, los griegos analizaban, debatían si existía realmente un tipo de acuerdo como sociedad. Platón en la República reúne una serie de ideas que él consideraba fundamentales para la filosofía. Ideas muy importantes, muy elementales, porque en la República de Platón, que no es otra cosa que un diálogo con Sócrates, Platón erigía la idea de un Estado, pero un Estado con ciertas características. Glaucón de Atenas, que era hermano Platón, que también le gustaba la filosofía, nos indica que la justicia es un pacto que nace de seres racionales egoístas. Epicuro de Samos indica que la política, o sea, al reflexionar acerca de la política, asegura que la ley natural no existe, o sea, no hay libertad. No tenemos nosotros control sobre nuestras vidas ni nuestros intereses. Y en cuanto a la justicia, indica que cuando el ser humano nació, comenzó a tener la conciencia del bien común. Y es que fíjense, compañeros, que efectivamente si nosotros vemos a un niño carece de egoísmo. A un niño le gusta compartir. A un niño le gusta dar. Y resulta ser que nosotros, los adultos, somos quienes vamos dejando granitos en el cerebro del niño. Vamos dejando a manera de granitos en el cerebro del niño para que el niño no sea tan, que no se deje engañar. Y por eso es que el egoísmo se va creando conforme a la época en que el niño va creciendo. Por eso es que aquí Epicuro de Samos nos dice que el hombre desde que nació comenzó a tener una conciencia del bien común y resulta que es muy, pero muy aceptada. Si no fuese así, entonces la ley natural no la podríamos nosotros tener como una forma de pensamiento racional humano innato a la naturaleza del mismo hombre. Según Epicuro, nuestros antepasados vivían sumergidos, pero sumamente sumergidos en la violencia. Y según él, no tenían conocimiento del bien común hasta que surgió un contrato social. Entonces, después del contrato, se dejó de hacerse daño entre ellos, comenzaron a transitar en un camino común y gracias a lo cual nuestra especie pudo evolucionar. Imaginémonos entonces que nuestra sociedad posiblemente tenga que transcurrir ese camino. Debemos de encontrarnos, debemos de hacer un contrato social real como país. Debemos sentarnos los guatemaltecos y ver si efectivamente nos representamos en nuestras autoridades y si no crear nuevas o crear nuevas formas de representación. Para que así, con una visión, un camino en común, podamos evolucionar, porque pareciera que nos quedamos estancados en la colonia, en la guerra interna, pero con interés de vivir un tiempo actual. Fíjense que resulta que Jean-Jacques Rousseau fue quien introdujo de forma más técnica el principio de contrato social. Según Rousseau, el humano acepta renunciar a su estado natural de forma voluntaria. Se somete a las normas de la sociedad
con el objeto de obtener beneficios que surgen del intercambio social. Este consentimiento voluntario se concentra mediante el contrato social. ¿Y qué es el contrato social entonces? El contrato social, de acuerdo a lo que nos dice Rousseau, no es otra cosa que una necesidad humana, una necesidad en la cual el hombre necesita, para tener pertenencia, renunciar a varios aspectos de libertad y someterse a una serie de reglas, limitaciones, para poder pertenecer y recibir los beneficios. Yo estoy más acorde a lo que dice Rousseau, a lo que dice Epicuro. Porque Epicuro nos habla de una época arcaica. Notablemente nos habla de lo que él tuvo que vivir en esa época. Estamos hablando de que 5.000 años para atrás. Mientras que Rousseau más modernamente, en la relatividad del transcurso del tiempo, vemos cómo nos da una idea más actual, más moderna. No sé qué consideran ustedes a este respecto. Yo pienso que según Epicuro, lo que se basaba en la actualidad era la ley del más fuerte, ¿va? La ley de la selva. Y que se basaban en violencia para dominar a la sociedad. O sea, tenían un dominio total de la sociedad. Y luego, para introducirnos en una sociedad conforme al bien común, todos, hasta el más débil, debería de tener las capacidades o derechos que tiene el más fuerte. Entonces, dado así, como yo pienso que ellos lograron presentar la justicia. Y posiblemente de ahí hayan entrañado para sacar nuestro sistema de justicia actual, en el cual se presentan varias similitudes de lo que acabo de mencionar. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Quiere dar su punto de vista? Licenciado, buenas noches. Buenas Yo noches. considero que Rociado tal vez estuvo máximamente vinculado en el tiempo donde las estratificaciones sociales ya estaban bien definidas. Entonces considero que él propone esta teoría donde el hombre deja atrás todo lo que era para lo que hoy, como dice usted, tiene que renunciar para tener estos beneficios, en el sentido de que personas que no eran nada, no tenían nada, entonces rociados, como creció ya directamente donde las estratificaciones sociales estaban definidas, el hombre por ende tuvo que renunciar directamente a estas libertades para obtener beneficios del pueblo mismo que ya se estaba formando. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? Lick, esto no va con la mano con lo de la clase anterior donde usted mencionaba de que se tenían que dejar atrás como algunos derechos para que uno pueda encajar en la sociedad. Efectivamente. Recordémonos que nosotros somos producto de una serie de evoluciones, de una serie de diferentes momentos, estadios que el hombre ha tenido que transcurrir y de los cuales ha absorbido experiencias positivas y experiencias negativas. Como los compañeros indican, efectivamente, hace 5.000 años posiblemente se sentaron las bases de lo que más adelante Rousseau vendría a dar como un concepto final, una definición final de lo que es un contrato social. Lo importante acá es que vemos que durante más de 3.000, 4.000 años la sociedad ha tenido una dinámica semejante. Y si lo traducimos a nuestra sociedad actual, vemos cómo nos hace falta dar ese paso que Epicuro nos indica para poder llegar entonces a lo que Rousseau nos establece,
pareciera que todavía, como decía el compañero, vivimos en una sociedad como en una jungla donde nos atacamos, donde nos agredimos, y mientras nuestra sociedad no llegue a esa madurez y a esa unidad tan necesaria de encontrarnos, mientras nos sigamos haciendo daño como sociedad, no vamos a obtener la evolución que necesitamos. Bueno, sigamos. El cambio social y el cambio jurídico. Recordemos que estamos dentro de la conceptualización de la vida del derecho. Fíjense, compañeros, que cuando nosotros estamos dentro de una sociedad y renunciamos a derechos, renunciamos a cuestiones, perdemos libertades, también se crean conflictos. Y estos conflictos hacen que se modifique la vida en la sociedad y que se hagan cambios profundos, inclusive. Fíjense cómo en Guatemala, por ejemplo, la guerra civil ha dejado secuelas tan profundas que inclusive el ejército ha tenido que ser sacrificado. Y mientras que en otros países constituye el ejército el orgullo de la nación, acá constituye una vergüenza donde se relatan y se sacan, ¿verdad?, a luz diferentes atropellos, aberraciones que el ejército cometió dentro del contexto de la guerra interna. Pero no fue solo el ejército el que cometió barbaridades, también las cometieron personas civiles que eran utilizadas por el ejército. También los cometieron la otra parte, los guerrilleros. En Guatemala también hubieron personas pagadas por diferentes actores que vinieron a crear grupos de diferentes facciones que han hecho imposible una real, perdón, compañero, solo voy a buscar un artículo que me interesa que veamos. Es imposible que en Guatemala haya realmente que nos vayamos todos y busquemos la forma de reconciliarnos. No, no nos vamos a reconciliar. No nos vamos a reconciliar no porque no se pueda. No nos vamos a reconciliar porque las heridas son muy profundas. De tal manera que debemos de ser conscientes de que el cambio jurídico y el cambio social van de la mano, puesto que unos y otros son necesarios. Les voy a dejar una pequeña tareita antes de que nos vayamos. ¿Sí llenaron la asistencia, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a ver. Ricardo Soto indica que en derecho se llaman factores de cambio al conjunto de circunstancias, fenómenos, innovaciones, fuerzas y tendencias sociales que determinan las transformaciones del orden jurídico. Aaron, ¿qué consideras al respecto de esa definición? Aaron. Permítame, Lick. Por ejemplo, sería un caso práctico. Podríamos apreciar de que pasa algo nuevo, algo que nunca haya pasado en la historia. Un ejemplo muy drástico sería un efecto climático que nunca haya pasado y suceda. Entonces, gracias a esto que sucedió, trajo consecuencias y esas consecuencias podemos tener una apreciación de que ya no se dan las mismas circunstancias que se tenían antes. Entonces se toman medidas, esas medidas de justicia a la nueva realidad que podrían llegar a tener mediante los sucesos que han acontecido. Bien. ¿Alguien más que quiera opinar?
Bueno, sin embargo, dice, los factores de cambio han sido muy importantes a través del tiempo y se pueden dividir en 3 grupos: el desarrollo económico, las transformaciones sociales y los avances tecnológicos. Fíjense que, por ejemplo, hay países europeos en donde, gracias al desarrollo económico, se ha logrado hacer un cambio legal, un cambio jurídico. En lugares como Noruega ya no existen cárceles, ya no existen personas presas, puesto que el Estado lo que hace es que envía a las personas que han cometido algún delito a sus casas, les colocan un dispositivo y ya. Jesucristo es Allí la es persona nada más más importante que ha vivido. lo que ellos van a ver es que van a cargar con el individuo delincuente en su casa. Ese es el asunto, el cambio económico. Los avances tecnológicos necesariamente crean graves daños, crean grandes circunstancias. Y esto lo que provoca también es avances o retrocesos en las legislaciones. Vamos a ver, sociología. Bien. Al respecto del cambio del derecho, por ejemplo, el desarrollo económico en varios estados, campos en el estado como el estado de la agricultura, la producción, la abundancia, la industrialización, la mecanización de la agricultura, el trabajo femenino, ha creado graves cambios profundos dentro de la legislación y la economía. Por ejemplo, la economía durante la Segunda Guerra Mundial fue sostenida principalmente por las mujeres. A raíz de esta economía sostenida por las mujeres se dio, después de la Segunda Guerra Mundial, esa escalada de las mujeres en la política, en la sociedad, se dio esa escalada y la presencia de las mujeres en diferentes aspectos. Pero, ¿qué es lo que provocó esto? Cuando el hombre se dio cuenta de que la mujer era competente para realizar las actividades que ellos hacían por tradición o por diferentes aspectos sociales. Inclusive hay mujeres que son mucho más competentes que los hombres. Por ejemplo, en gerencias. En gerencias muchas veces resulta más apropiado una mujer. Tiene mejores habilidades por sus mismas cuestiones biológicas. Ya está como una predisposición para la administración. En el campo de las ciencias, en el campo de las artes, la apreciación femenina es muy importante. En ese sentido, las transformaciones sociales que han ayudado a una mejor estructura en cambio son los cambios en el número de composición de la población, los trastornos sociales, como decía Josías, que en otra cosa, trastornos han determinado hechos importantes en la historia como las guerras, invasiones, la lucha de las clases sociales, los factores externos de la naturaleza, la adopción de una fe religiosa, la tesis filosófica, y todo lo anterior puede servir de base para la creación de nuevos sistemas políticos en el futuro de la sociedad. Los avances tecnológicos de innovación han permitido la evolución y la devolución también de la sociedad, puesto que a veces hay delitos que ya fueron reprimidos, pero con la presencia de avances tecnológicos vuelven a surgir, puesto que es el mismo delito, solo que es con una connotación distinta. Por ejemplo, el tráfico de órganos, el tráfico de mujeres, el tráfico de niños, ha sido una constante y en algunos países han logrado hacer un gran trabajo, pero ahora con las redes sociales es un poco más fácil. Con la puesta en línea de nuestros datos, con una persona muy docta en la cuestión cibernética, es muy fácil, por ejemplo, crear nuevos DPI, crear nuevas licencias, crear otras formas de identificación con las cuales podemos extraer gente de los diferentes lugares. O sea, cada avance tecnológico trae una cuestión positiva para la sociedad, pero también trae nuevas formas de delinquir. Y estas nuevas formas posiblemente tienen un fin idéntico a los delitos de siempre, pero con una característica y una magnificación distinta. Hay delitos que muchas veces eran a nivel, ¿qué les digo yo?,
del área de China, del área de Japón, y hoy son globales. Hay delitos que posiblemente antes se cometían solo en un área específica. Por ejemplo, me resulta a mí realmente, compañeros, realmente sorprendente cómo la Mara Salvatrucha llegó a Francia. Existen salvatruchas en Francia. Y eso denota una situación social grave. Esa exportación de una ideología. Eso es un problema grave para esa sociedad. Y no saben ellos a lo que se están arriesgando. Es un riesgo inmenso. La reforma al orden legal, entonces, los cambios sociales, ha revolucionado el día con día y por tanto el sistema jurídico va cambiando. El cambio de la ley es la implantación de otros sistemas. No se pierde la fuerza de las leyes, pero sí hay un desgaste de las normas que no están acordes, que no están conforme a los avances y la evolución. Entonces, el llamado fenómeno jurídico es conocido entonces como la abrogación y derogación, y es aquel sistema en donde constantemente el legislador y sus asesores deben de estar a la vanguardia para poder estar al día y poder proteger el bien jurídico, que en este caso somos los ciudadanos. En este momento, en el grupo, ¿me confirman, por favor? ¿Sí les llegó? Sí. Muy bien, entonces, origen de los talibanes, historia geopolítica. Por favor, vamos a ver este pequeño artículo que tarda, vamos a ver, discúlpenme, yo creo que tarda como 3 minutos, 15 minutos, 47 segundos. Lo vamos a ver y en la próxima clase ustedes me van a dar su punto de vista al respecto. Espero que hayan llenado la asistencia. Con esto terminamos la unidad 4 o 5, me parece que es. Miremos. Con esto terminamos la unidad 4, muy bien. Y ya nos quedamos listos para la evaluación. Dicho esto, la evaluación será a primera hora del próximo jueves, es decir, de 7:30 a 8 de la noche, puesto que si procedemos a iniciar la próxima unidad, puede ser que les cree alguna confusión. Cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber por medio de los mensajes privados para no saturar nuestro grupo. Por hoy les agradezco la presencia de esta clase y les deseo la mejor de las noches. Previo a que nos vayamos, vamos a dejar constancia de la participación, encendiendo nuestras cámaras, por favor, para poder tener todos la imagen de la noche. Qué gusto verlos, chicos. Y el otro año, primero Dios, presencial, allá vamos a estar molestándonos y burlándome de los que pierdan y felicitando a los que ganen. Son mentiras. A todos los voy a felicitar aunque pierdan. Los voy a felicitar porque perdieron bien. Los voy a felicitar porque ganaron bien también. No se vale perder. Miren, el que pierde virtual realmente no tiene perdón de Dios. ¿Verdad que no? Que pasen la mejor de las noches. Un abrazo a todos. Cuídense, protéjanse. Está más difícil la situación. Que pasen la mejor de las noches. Que Dios bendiga a sus familias. Hasta pronto. Feliz noche, Lick. Antes de